Buenos días, el día de hoy vamos a estar socializando los capítulos 15 y 16 del Quijote de la Mancha. Vamos a empezar con el capítulo 15, donde se cuenta y da noticia de quién era el caballero de los espejos y su escudero. Esta es la segunda victoria real que tiene Don Quijote. La primera fue la que tuvo con el vizcaíno. El Quijote está muy contento porque él pensaba que al vencer a Sansón Carrasco, ya que él se dice que había vencido a otros muchos caballeros, era como ya tener la victoria, era como ya tener mucho poder, como lo que pensaba Sansón Carrasco antes de combatirse con Don Quijote. Entonces él iba pues muy orgulloso de sí mismo por haber hecho la batalla, y cuenta la historia que el bachiller Sansón Carrasco y el vecino tenían la intención de que el Quijote no volviera a salir, y tenían pues como que convenios entonces con el como cura del barbero. exacto, que como entonces el Quijote era tan obediente a las leyes de caballería, entonces que si él perdía le iban a hacer que se quedara en casa durante 2 años. Sí, porque una cosa que olvidamos mencionar el capítulo pasado fue que el acuerdo que hicieron entre esos dos caballeros era que el que ganara tenía que servir al otro caballero. Entonces era la intención, y que le iban a dejar en la casa por ahí unos 2 años hasta que recuperara pues la cordura, recuperara la memoria, o hasta que ya no pudiera salir más. En realidad el acuerdo no se dio entre Tomé Cesio, que es entre el barbero, el escudero y el que no, entre Sansón, el barbero y Sansón Carrasco cura. después, no, Sansón Carrasco después quedó con el escudero, con el vecino de Sancho, para que se volviese escudero. Pero es que pero sí, en o realidad, sea, no. El trato en sí se dio entre el cura y el barbero y el barbero. Por eso ellos. usted ahora mencionó al escudero. Ellos tres fueron los del convenio y así involucraron a Tomé Cecial. Entonces ahí dice que entonces ellos cogieron el mismo camino que habían cogido el Quijote y Sancho cuando habían salido, Y que casi se toparon. habían visto la historia del carro de la muerte. Y bueno, estando ya Que en quedaron esto, más adelante en un bosque. y ya estando en esto, ¿Dónde lo encontraron? Sansón dice que él se quiere vengar, él ya dice que le Sí, quiere... porque ellos llegaron, ¿a qué ciudad fue que llegaron? Bueno, llegaron a un pueblo pues Un pueblo. bueno, un pueblo donde hallaron un algebrista, Ujú. y ahí fue donde se curó Sansón de todo, se curó Ajá. Sansón de Sí. todas esas heridas que le había hecho. Que un Pero algebrista entonces, era antiguamente los que curaban los huesos dislocados. Entonces, Claro. ya estando en esto, el vecino le dice que es más loco el que lo es por Voluntad. por Por voluntad, voluntad. o es más loco el que lo es ya porque ya Porque no no le tiene otra toca más, opción. porque la es Ajá. última. Entonces, Entonces, Sansón Carrasco dice que la diferencia es que el que lo es por voluntad lo puede dejar de ser cuando él quiera, Ajá. pero el que es por locura Así. así, no lo puede dejar de ser. Entonces el vecino le dice que bueno, que entonces como él fue loco al aceptar ser el escudero, Que él sí va a dejar de serlo. Sí, cuando quiera. Ujú. Entonces ya. Ya en esto ya pues Sansón dijo que se iba a vengar, que le dieron Sí. muchos palos. Y ya en este momento ya acaba el capítulo. En realidad no pudieron encontrar una solución para Don Quijote, porque si ustedes se dan cuenta, el trato surgió porque en un principio querían curar a Don Quijote, ¿cierto? Pero vieron que no podían. Sansón Carrasco pensó, no, este hombre está muy loco, entonces lo que vamos a hacer es volverlo más loco, y en eso consistió que llevasen a todo eso, ¿no? Sí, porque es que igual el Quijote ya no iba a ceder más a la normalidad. Entonces sí fue como un buen plan que hubieran montado todo eso del Caballero de los Espejos. Sí, si hubiera vencido, pues, porque una de las cosas que ellos pensaban era que como el Quijote estaba tan débil y tan flaco, Y tan entonces viejo. entonces que iban a vencerlo así en 2x3, pues no había Veía ningún consecuencias. problema. Ajá. Y ya a la final Y le salió todo lo al contrario. contrario. Bueno, ya que termina el capítulo 15 y empezamos con el capítulo 16, de lo que le sucede a Don Quijote con un discreto caballero de la Mancha. Bueno, llevan en esto pues el Quijote y Sancho terminado su jornada cuando Estaban pasó por allí. hablando acerca del El bachiller, pues ellos están como muy confundidos acerca de la identidad Ah, del sí, están bachiller. hablando del bachiller, estaban diciendo que eso fue un encantamiento, pero entonces Sancho decía que no, que él tenía muchas dudas, porque el vecino le decía Ya. muchas cosas exactas de las que El el Pues, vecino sí. real siempre le respondía. Además tenía muchas dudas Sancho, porque si ustedes se dan cuenta, en realidad Sancho fue el que le mintió a Don Quijote con lo de Dulcinea, que Dulcinea Ajá. en realidad
Entonces ahí Sancho tiene miedo porque él sabe que eso no fue un encantamiento. Y Pero también que sí sabe fue lo encantamiento, que, el escudero haya que el otro llevado tampoco eso. es un encantamiento, porque No, él no está seguro. Él no sabe, él no está sabe, confuso. él estaba Sí. confuso. Los dos por están eso sí confundidos está con el bachiller y Sancho está pues Sancho quedó más asustado ahí con eso. Pero entonces por eso ahí donde el Quijote le dice que no, Que- que como la Dulcinea la pudieron haber transformado a él también. Y como Quijote dice que no puede ser el bachiller porque él está seguro de que pues el bachiller no tiene ningún sentimiento en contra de él y él no le ha hecho nada malo, entonces que ese no puede ser Seguramente el ningún encantador lo hace motivo. por las amistades. y Pero por- Ajá, sí, para sí. que- Por envidia. Bueno, pero entonces- Sancho dice que pues que todo es artificio y traza de los magos que... Ah, es el Quijote quien dice que todo es artificio y traza de los magos que lo persiguen a él. Y vuelve a echarle la culpa a los encantadores y a todas esas cosas que él cree. Bueno, ya estando en esto y pensando en Dulcinea y hablando un poco sobre el Sansón, llega pues ven a un, Por detrás hay un Un caballo, hombre. una yegua, una un yegua. hombre sobre muy una bien yegua. vestida. Una Ajá, yegua con muy unos vestidos tan finos que hubieran sido más finos eso que de oro. de ahí. Sí, No, yegua eran torbella. terciopelos verdes y una cosa súper hermosa que era, los usaban pues Y morado, verde con morado. los caballeros de la época, pues caballeros en el sentido económico, por decirlo así, Algo. para demostrar como su riqueza y su buen parecer. Ahí mismo dice que la riqueza de esa persona era intermedia, que era un rico intermedio. Ujú. Entonces el Quijote le habla y le dice que para dónde, Pero- que si va de afán, que puede ir juntos. Sí, porque Ajá. el señor pasa derecho porque cree que, pues después el Quijote lo le pregunta saluda. y resulta que él le tenía miedo porque si pasaba por el lado del caballo de Don Quijote creía que la yegua de pronto le iba Pues. a alborotar como sus refocilar. instintos, sí. La yegua Sí, de- refocilar. Clase. La yegua era de color blanco y negra, por ser Pues- yegua torbella. Ajá. Bueno, entonces Mezclar ya el le pelo. empieza, el Quijote le dice que si van deprisa se pueden ir juntos, pero entonces él empieza a decir que quién es, que pues le empieza a sacar información, que quién es él, Ajá. y el Quijote Sí. empieza a contar que él es un hombre de la Mancha, que es un No, caballero, o que sea, quiso renacer todo lo de la pues antes- caballería. Así no se pasa miraban porque, mucho. ajá, porque es que el El señor Quijote no hacía sino mirarlo con curiosidad, como decir, Pero, Sí, igual pero que el cuando lo Quijote miraba a con él. curiosidad decía que era un hombre noble y honrado y todo por su rostro. su compostura física, algo así decía. Ah, Que, pues, sí, pero después empezó a mirarle como las vestiduras y Sí. todas esas Ajá. cosas, entonces ahí sí fue cuando dijo que qué raro ese señor. Entonces Sí. el Quijote como que leyó los pensamientos de Y caballero, algo. como le decimos, de la yegua verde. Sí, No. ahí- El señor Galán. Pues es del que verde gaba- Es del que no verde es, gabán. no es porque la yegua estuviese, pues yo no creo. Yo creo que yo leí el gabán Del era una pelo vestimenta, el gabán era vestimenta que se ponían los hombres y era, Ajá. se podía hacer, era un gabán verde. Pero es que, Toda la pero, historia al pero final es verde. que él, Al final de esa historia lo llaman Mire. como el caballero del gabán verde. ¿Y el gabán verde qué es? Gabán, una vestidura verde, color verde. Ah, Sí. ok. Sí. El gabán es la vestidura Ah, verde, no guau. el caballo no, la vestidura en sí era del hombre ese. Listo, Bueno. entonces el gabán verde. ¿Dónde iba? sí, que están mirando, que tienen como- mucha curiosidad. Ah, sí, entonces están mirando mucho. Y ya el Quijote, ya pues viendo que le estaba mirando, se adelantó el pensamiento del... Y le empezó a responder, a decir que él era ahí Sí. donde dice que era un hombre. De más o menos de 50 años, Ajá, Sí, que era... que a él le gustaba mucho la lectura y que que había quería. empeñado su hacienda, que ya habían 30.000 volúmenes impresos de la historia de él. Que es algo contrario a lo que había dicho anteriormente Sazón Carrasco, que era que tenía 12.000 Ajá. libros impresos. Listo, entonces ya el señor también empieza a decir que él es el oficio que emplea es la pesca y la caza, que es un hombre hidalgo, pues, Que de tiene plática, una hija. que tiene No. Un hijo, no, un un hijo, hijo. es un hijo que El tiene hijo- 8 o 10 No, años. 18 tiene años, 8 ¿Sí? años. Sí. 18. 18, bueno. Y que estudió 8 o 10 años en... No sé, que a los 6 estaba en Salamanca y estudiaba lenguas latinas y por eso, griegas. sí, Y que le gustaba mucho el oficio No, de la lo que poesía, pasa- que por sí. eso no... Lo que pasaba con él es que él iba a ser letrado, pero a él le gustaba mucho la poesía y le gustaba mucho mirar de sus poemas de Homero, de Marcial, Ajá. de Virgilio. Y al todo ese papá tipo no de le poemas gustaba. le gustaban, entonces, Ajá. pero al papá eso no le gustaba, él decía que era un Que era oficio mejor, que era prefería mejor. que Ajá, y fueran que las no tenía leyes. ninguna finalidad y que no tenía mucho sentido el hecho de ser poeta, porque no adquiría mucha fama ni mucho reconocimiento pues en la Y época. ahí es donde Don Quijote le alega que no es el oficio el que hace Ajá. el hombre, sino que la persona, si a él le gusta, él como padre debería aceptar que su Debería hijo va a ser aceptar. poeta, Ajá. porque no es un trabajo deshonesto. Que, ajá, entonces empezó a hablar que el hombre, que cuando tiene hijos, que uno tiene que respetar, tiene que, desde pequeño lo tiene que infundir los buenos valores, la virtud.
y que él va a ser poeta, un gran poeta si él se lo propone y habla así. Ah, otra cosa que mencionan es que el hijo del Gabán Verde no le gustaba escribir ¿Y cómo poemas en llamaba el Gabán romance. Verde? Se llamaba Diego. Ajá. Diego de Miranda. Diego de Miranda. Y el hijo se llamaba Lorenzo. Y yo le dije, Pero eso depende más adelante porque en el capítulo dice y no lo dicen. pero es un dato. Ahí lo dice. Pero no, casi. Bueno, entonces el del Gabán Verde decía que su hijo no le gustaba escribir poemas en romance y Quijote lo reprende y le dice pues que le recomiende que empiece a escribir poemas en romance porque todos los poetas habían escrito sus cosas con la lengua en donde nació, donde mamaron leche, dice el libro textualmente. Y entonces el señor le dice Pues, que bueno, que de donde él es originario, que vayan a comer. No, él no le dice que vayan a un Pues sí, restaurante después de que le dice que le diga a su hijo que empiece a escribir no poemas en latín y todas esas cosas, sino en romance, ahí empieza como... Ah, porque es que él había hecho esperen, que el hijo tenía la idea de escribir un poema que se hacían como, dizque en una justa literaria. Las justas de ese tipo se solía proponer pues a los concursantes que crearan una copla elegida por el jurado y era pues una situación así como de concurso en el que el poeta tenía que ir y demostrar como su talento y él ahí era donde quería hablar en latín, pero bueno sí, eso es como un dato interesante y ya después los dos estaban como hablando y el Diego le dice que se vayan para un lugar cerca que es un lugar donde él viene Para la casa a de... comer. Es en el restaurante. Bueno, no, espere. Hablando, pues, aprovechando que Sol dice lo del latín, hay dos frases que mencionan en este capítulo, que es pane lucrado, que significa para ganar el pan, Y es Deus in in nobis, nobis. que significa Dios está entre nosotros. Y de ahí con lo de latín y eso, pues como el Sol ya había dicho, hay un ejemplo, que Homero no escribe en latín porque era griego, y Virgilio no escribió en griego porque era latino. Ajá, entonces que eso era la labor de los poetas, escribir en el lenguaje de donde nacieron. Exacto. Recuerdo que el Gabán Verde dijo que era un hombre también letrado y que le gustaba leer libros, todo tipo de libros Así que no fuesen como profanos, que tenía 6 que fueran docenas de romanos, libros. que fuesen romances y que no fueran profanos, que él era un hombre de bien. Ante eso es donde Sancho le besa los pies, ¿sí se acuerdan? Ah, sí. Sí. Entonces Sancho le dice a los pies y le dice que, entonces él le dice que a qué va esos, pues como esa acción, porque y es que él la- cree que él es santo. entonces él dice que él es santo, que... Porque él había dicho que él compartía pues lo que él tenía con los pobres y eso. Ah, sí, que pues no era por dárselas Y de... ahí está Sancho otra vez intentando ser el bueno en la historia, porque se acuerdan que en un principio en la historia había dicho que quería cambiar, que en los libros quería aparecer como un personaje bueno. Sí, Entonces ahí está intentando serlo. pues deducir que sí. Bueno, y él le dice que antes el santo o el más cristiano es Sancho por lo que está haciendo, que es muy noble y muy por su simplicidad. Pues ya después Sancho va, mientras el Quijote habla con el hidalgo, Sancho va a pedir leche a unos pastores que estaban por ahí. Ah, sí, que estaban ahí, estaban vendiendo leche, entonces él va... Estaban ordeñando las ovejas. Sí se llama leche, eso no Sí. Sí, él dice... Ah, bueno, sí, Pues ahí estaban- decía que estaban Ajá, como que sí, sí, ordenan sí. yo la... Entonces él va a pedir... ¿Qué va a pedir? Él va a pedir un poco de leche allá. Una leche. Ahí dice, del Sí. camino a pedir un poco de leche a unos pastores que allí estaban ordeñando unas ovejas. Al final no termina pidiendo leche. Bueno, Y ahí es cuando ve un carro lleno de banderas reales y el Quijote al ver eso piensa que ya es una nueva aventura y llama a Sancho para que le ponga la celada y eso. ajá. Y resulta que él había puesto unas, ¿cómo se dice eso? Verdes, Yo no- rojos. Era como un queso que los había puesto en la celada del Quijote. Como por ahorrar espacio y lo había puesto pues en la cargadera del burro. Entonces, el queso eran unos requesones, pues así se dice textualmente el libro. Entonces Sancho los puso como en el yelmo para ahorrar espacio y bueno, lo puso en la cargadera del burro. Y entonces ahí estábamos en otra parte. Ah, lo de las banderas reales, que Quijote vio unas banderas reales y resulta que en el siguiente capítulo dice pues que es como un carro de la majestad donde venían como a cobrar, pues el rey. Entonces el Quijote
En realidad, ya hablaron de que el carro tenía 3 banderas reales. Sí. Ajá. Bien, el carro iba hacia una plaza, venía de una plaza mayor de Antor, ¿cómo se dice? No se acuerdan. Pero, Bueno, entonces ya Sancho como que... Ah, bueno, Quijote llama a Sancho para que viniera porque como era una nueva aventura y Sancho corre hacia su amo, picando pues el rucio, y dice que ahí empieza una nueva aventura pero que se encuentra en el siguiente capítulo. bueno, en este capítulo podemos ver que cuando el Quijote le está hablando, pues está hablando con el caballero del Verde Gabán, él expresa su conciencia de ser ya uno de los personajes de las historias que la lectura lo llevó a revivir en la Orden de la Caballería, ya que su vida fue llevada a un libro como lo anticipaba en la primera salida. Para él, un caballero andante, ya conocido por todos, lo que ha de determinar su actitud ante el mundo. Otro propósito también de esto es consignar el éxito y difusión que realmente tuvo la primera parte del Quijote, que ya en la vejez llevó a Cervantes a la fama. Y también es como un pequeño resumen de lo que fue la primera parte de esta historia. Bueno, también un dato curioso dice que hay poetas que a trueco de decir una malicia se pondrán a peligro que los destruyan a las islas de Ponto. Esto como le ocurrió a Ovidio, desterrado al Ponto Euxino en el Mar Negro. Ah, sí, y otra cosa es que, por ejemplo, el Quijote tratando de convencer a Diego, le decía que anteriormente a los poetas, los reyes les ponían una corona de laurel, que eso, pues según como sus creencias, la corona de laurel o el laurel específicamente, no permitía que los rayos les cayeran, entonces era como un tema de protección a los poetas como especial. Y por eso decía que, pues el Quijote decía que cuidara a su hijo y lo destruyera igual y que no le importara y que lo apoyara pues en el tema de la poesía. Venga, ¿por qué no decimos de 10? Bueno, aquí hacen como una comparación entre don Diego de Miranda, pues sí, y Ginés de Pasamonte. Pues en realidad no es como una comparación, sino que dicen, el caballero del Verde Gabán es otra de las figuras, como la de Ginés de Pasamonte, que se contraponen en contraste a la de Don Quijote. En este caso se trata de un hombre ejemplar, ante quien con admiración se arrodilla Sancho y en quien Cervantes muestra un ideal de vida. Espera. En realidad, los investigadores no han encontrado una persona que se asemeje a la realidad con Diego de Miranda. Así que, pues eso es un dato. Como un personaje ficticio, pues en la historia. No se sabe porque aún no lo... Puede que sí, puede que no. Ah, ok. O sea que, Pues básicamente... por el momento es un personaje que se inventó Cervantes porque Básicamente en la vida real ese no. fue el personaje, uno de los pocos personajes que el Quijote no tomó como una Un referente. Pues, referencia, ajá. Por ahora. Por eso. Por el momento. Bueno, ahora vamos a empezar el capítulo 17, donde se declara el último punto y extremo a donde llegó y pudo llegar el inaudito ánimo de Don Quijote con la felicemente acabada aventura de los leones. Bueno, entonces el Quijote llama a Sancho a que le trajera el yelmo. Y resulta que el yelmo, cuando el Quijote se lo fue a poner, tenía los requesones que se exprimieron y cuando se lo puso empezó a salirle como un suero que le corría por todas las barbas y la cara. Y entonces el asustado empieza a preguntarle a Sancho que qué es esto, que parece que los sesos se le estuvieran derritiendo, o que si es sudor, o que qué es eso. Pero que eso debía ser hecho de encantadores también, porque era normal que ocurriera ese tipo de cosas. Que parecía que sudara de pies a cabeza, que era muy extraño lo que sucedió. Se le empezó a regar por todas las barbas y por todos los ojos y todo. Cuando bueno ya estuvo en eso, entonces se quitó la celada y se quitó también a su vez el requesón y se lo estuvo limpiando. Pero entonces Sancho empezó a decirle que él no había dicho, pues que él no había hecho eso. Ah, ya, y que también había sido... Sí, porque el Quijote se la quitó y empezó a leerlo. Y él no sospechaba para nada de que eso hubiese sido otra cosa sino encantamiento. Entonces, cuando lo olió, ahí mismo descubrió a Sancho y lo hizo caer en, pues lo delató y dijo que eso era obvio que eran los requesones y que él mismo los había puesto ahí. Entonces Sancho empezó a disculparse, a decir que no había hecho eso, que Que era obra de encantamiento. sí, como siempre era todo el mensaje.
En eso a la distancia ven un carro con las banderas, el carro que las banderas ya se estaba acercando. Resulta que ese carro tenía las tres banderas reales, normal, adelante venían dos personas en el carro, venía el que traía la carreta, iba atrás con las mulas, con las yeguas, y iba otra persona adelante. Resulta pues que Don Quijote se paró enfrente del camino y les empezó a pedir excusas de que a dónde iban y que hacían con la carreta y todo por el Y estilo. entonces el señor que iba conduciendo la carreta dijo que en la jaula iban dos leones, los más grandes, una hembra y un macho, los más grandes que habían pasado por allá desde América a África. Y que eran muy furiosos, entonces Quijote pensó que lo estaba intentando como atemorizar, pero le dijo que él no le daban miedo y que los desenjaulara. Ahí es donde Sancho y el mismo caballero del Gabán Verde le dicen que no podía ser que Quijote estuviera tan loco como para que peleara contra los leones. Sancho incluso llora por Don Quijote, le dice que no vaya a pelear, que es una locura pelear contra los dos leones y que los dos leones se lo iban a devorar. Pero entonces el Quijote va donde el leonero y le dice que haga el favor y suelte ya mismo a los leones o que lo atraviesa con la espada. Entonces el leonero asustado le dice que él va a guardar las yeguas, las mulas que tiene, que porque son lo único que tiene y que la carroza es la única, es como la casa de él, ¿cierto? Sí. Entonces las esconde antes de que pueda desatar a los leones y que de pronto los leones se coman a las pobres yeguas. Después de eso, lo que hace al ver Sancho y el caballero del Gabán Verde que no pudieron convencer a Don Quijote, lo que hacen es salir con su rucio y salir con su yegua pues de una. Le dieron como unos piquetes a la yegua y salieron corriendo al lado contrario para que los leones no se los comiesen a ellos. Le dan unos piquetes a la yegua y al rucio y salen corriendo al lado contrario de la carreta. Ante esto, lo que hace el leonero es soltar primero al león macho, y mientras que él se sube a la carreta para que el león no se lo coma a él. El león sale muy despacio, sale yo lo veo como una actitud cansada, mira a los lados, bosteza, es como un león muy grande, y lo que hace es como darle las nalgas a Don Quijote, o sea, le dan la media vuelta y se mete otra vez a la jaula. Ante eso, Don Quijote le dice al leonero que por favor que haga que el león salga o que lo enfurezca. Y el leonero le dice, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? Si yo hago eso, el león se va a enfadar conmigo y a lo mejor es que me ataque a mí, yo no puedo hacer eso. Lo mejor sería que usted deje así, porque como lo que yo hago entender es que el león se ha rendido ante usted, Don Quijote. Porque como Don Quijote estaba esperando al león, el león no quería atacar, entonces la victoria se supone que va a ser de Don Quijote. Continuando, lo que sucede es que Don Quijote le parece cuerdo lo que nos dice el leonero y toma por victoria haber ganado ante los leones. Lo que hace Don Quijote es darle dinero al leonero. La cantidad de dinero que le da Don Quijote al leonero vienen siendo 2 ducados. Le da las gracias por todo esto y le pide que cuente su historia en todas partes. En esto, Don Quijote, como es cosa de los caballeros andantes, con un paño blanco lo alza para dar señal de que ya la batalla ha terminado. Ante esto, Sancho ve que en el camino, al final del camino, se logra ver un pañito blanco y entonces se devuelve junto con el Gabán Verde. Los dos se devuelven y ven y no creen que en realidad Don Quijote le ha ganado a los 2 leones. Cuando llegan, lo que sucede es que el leonero lo que ha pasado de la valentía que ha tenido Don Quijote, y corrijo, y aquí es donde Don Quijote le dice que le van a pagar aquí ahora es donde le dice que le van a pagar al leonero. En ese momento llegó Sancho, Don Quijote le dice, páguele a ese buen hombre 2 ducados, y ahí es donde se los dan. Un dato curioso de este capítulo es que los leones desempeñan un papel importante en los libros de caballerías, pues vencer a tan feroz animal es una de las mayores victorias que pueden alcanzar un caballero. Trances de este tipo se narran en el Palmerín de Oliva, el Pigmaleón, el Belianís de Grecia, etc.
Cervantes da total verosimilitud a este episodio al presentar unos leones que van enjaulados a la corte para ser ofrecidos al rey. Tras esta aventura, Don Quijote resuelve adoptar el nombre de Caballero de los Leones, de vieja tradición literaria, pues con el de Caballero de León se conoce a Yavin en la novela de Chertien de Troyes titulada precisamente Les Chevaliers Aulion, finales del siglo XII. El propio maíz de Gaula llamado en cierta ocasión el de los leones, por la empresa que lleva en el escudo, y con ese nombre arma caballero a Galaor. En el Belenis de Grecia reciben el nombre de caballeros de los leones Lucinader de Tesalia y Don Claudeo de España. Cabe recordar que en cierta parte el leonero va hacia lugares de la majestad. Ahí es donde se nombra que las historias van a ser contadas a su majestad y todo lo que sucedió con Don Quijote se lo van a contar a su majestad. Por eso es que mi amigo Mateo habla acerca de esto. Aquí dejamos lo más importante del capítulo 17 y en el próximo audio entraremos con más profundidad a este capítulo. Por ahora esto es lo más importante y muchas gracias.